Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Sergio, pues siempre un gusto. Igualmente. Oye, vi en tu Facebook que posteaste ahora de cuáles eran las marcas que producían autos pues, como para viejitos. Entonces me llama mucho la atención. Se me hace muy buen tema. ¿Cómo está eso que para viejitos? Mira, obviamente es un estereotipo, ¿no? Y los estereotipos son a la vez interesantes y odiosos, porque pues, no aplican para todos los casos, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que quieres de redes sociales? Generar polémica. Todas las polémicas que genera o que generas son tradicionalmente bienvenidas ahí, ¿no? O sea, la gente empieza a debatir, etcétera, y funciona para generar tráfico. Ahora, todos tenemos ese estereotipo, claro. O sea, todos vemos un determinado tipo de coche en la calle y decimos, es un coche de viejito, ¿no? De ñor. Clásico sedán de ñor. Y hay marcas que son un poquito más en esa dirección que otras. Te cuento una anécdota. Hace algunos años, Buick estaba apenas volviendo a México. Y volvió con el sedán Lacrosse, un muy buen sedán. Coche cómodo, amplio, ¿no? Buen manejo. Y me gustaba mucho el coche. Hago la prueba del coche. Y obviamente para hacerlo, no, en general, yo no tomo solo mi opinión sobre los vehículos. Obvio, la mía es la que pongo en el papel o le doy voz en radio aquí o en televisión, etcétera, ¿no? Pero me gusta escuchar la opinión de las otras personas, porque también muchas veces te llaman la atención para cosas en las que tú no te habías fijado. Entonces me puse a estudiar sobre la marca Buick, ¿no? Una marca con la que yo no había convivido. Yo cuando llegué a México, los últimos Buick, los Century y eso estaban saliendo de circulación, ¿no? Y ya no hubo hasta que regresó hace unos pocos años, justo con el Lacrosse que probaba. Y una de las cosas que escuché, que leí sobre la marca, es que la edad promedio del comprador de autos de Buick es y te dejo a ti, a ver si le atinas. Pues los Buick, pues 60 años, cabrón, porque pa' puro viejito, sí se me hace una marca de rucos. ¿Te parece 60 años una edad muy elevada para promedio de compradores de coches? Pues ya... ¿Sabes cuál es el promedio? Casi ni pueden ver, cabrón. ¿Sabes cuál es el promedio de edad de los compradores de coches en Estados Unidos? Y de todos los coches en Estados Unidos. No sé ni idea. 56. Ese es el promedio. Por ahí andaba. No, andabas muy lejos. De Buick andabas muy lejos. 72. ¡Au! Pues ya ni ven, mano. Ese es el promedio. Para que el promedio sea 72, significa que hay mucha gente de 95 comprando Buicks. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ese era el promedio. Y lo puse en la prueba que escribí para el periódico El Informador. Lo puse. El promedio de edad. Buick está buscando bajar la edad promedio, eso puse en la época, ¿no? Está buscando bajar la edad promedio de sus compradores, que en Estados Unidos es de 72 años. Se me enoja muchísimo el entonces representante de Relaciones Públicas de General Motors de México. Me habla, yo estaba en el salón de Nueva York, me habla. Es que ¿cómo puedes poner eso? Por lo menos hubiera citado la fuente. Bueno, si hubiera citado yo la fuente, tú estarías más enojado conmigo. ¿Por qué? Porque la fuente eres tú. ¿Cómo que soy yo? Pues está en tu página de internet, búscala. Es una declaración del director general de la marca Buick, Brian Swaney, en su época. Wow. Hablamos, y me colgó, ¿no? Pero era la realidad, ¿sabes? Que él debería conocer mejor que yo, pero no lo conocía, ¿no? El hecho es que la gran mayoría de los coches son mucho más para viejitos de lo que nosotros pensamos. ¿Los diseñan para viejitos? No los diseñan para jóvenes, pero los compran los viejitos. Son los viejitos los que tienen lana, eso es una realidad para universal. sentirse jóvenes, ¿no? Ok. Los jóvenes no tienen lana, Eso porque todavía están empezando y todo el mundo está hablando, estoy generalizando. Sí. Si no naciste rico, empiezas ganando un poquito y luego ganas más, a menos que sea un Zuckerberg
que de la nada millonario lo hace en 3 meses. Si no eres eso, empiezas poco a poquito y vas ganando. Y cuando ya tienes tranquilidad financiera, que dices, voy a comprar mi coche, ya eres viejito. O sea, para una chava de 14, alguien de 22 es un ruco. O sea, todo es una cuestión de comparación. Para un señor de 80, yo soy un joven, ¿no? O sea, todo es una cuestión de comparación, insisto, ¿no? Entonces, primero hay que definir viejito. Entonces, vuelvo. El promedio de edad de los compradores de autos en Estados Unidos es de 56 años. Y cuando pensamos en países con menor poder adquisitivo, como México, esa edad debe ser mayor. La edad promedio del comprador de coches, claro, porque en un país con menos poder adquisitivo necesita estar más tiempo para conseguir un poder suficiente, trabajando, para tener un poder adquisitivo suficiente como para comprar un coche. Significa que aquí debe ser aún más de viejitos el promedio de compra del mercado. Pero ya se nos fue lo del corte. Vamos a un corte ahorita. Sí, oye, antes de que nos vayamos, quiero dejarte con esto. Tú y yo somos chavorrucos. ¿Qué carros son los que necesitamos comprar? Okay. Ahorita nos vemos. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com. Sigue siendo una operación sin costo para ti. Vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con z.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Hola amigos, si quieren una nueva opción en transporte ejecutivo, ahí está la plataforma Avant. Bajen la aplicación y van a ver que tienen algunas ventajas para ti. Y una tercera ventaja que tal vez no te parezca tan clara en un principio es que los choferes reciben más dinero trabajando para Avant que para plataformas similares. Eso hace con que la gente trabaje más contenta y te atienda, por lo tanto, mejor. La única forma de que realmente puedan ver si eso es cierto es utilizándola, ¿no? Bájenla y usen Avant. Bueno, regresamos. Pues somos los chavorrucos. Chavorrucos. ¿Qué carros nos compramos los chavorrucos? Porque hay muchos como títeres y como Johnny que pues andamos buscando carros. Nos gustan los carros. ¿Qué carros? Más de MX5. Ese es bueno, sí. Estoy de acuerdo contigo. Si eres un chavorruco más lana, un Porsche Boxster. Eso también estoy de acuerdo. Eso es el remedio para la crisis de la mediana edad, es un Roadster. Eso. Chavorrucos, ¿no? Pero, sí. Pero no de viejitos. De viejitos compramos un 200, ¿no? Un Chrysler 200. Un Camry, ¿no? Más, un Camry no, más sí, que. bueno, ¿Sí o no? Entonces. Sí, ¿ya ves? sí, para puro viejito. Los sedanes en general, incluyendo los Jetta, del que hablábamos hace rato con Carlos, los sedanes son coches de viejitos, en general. Toyota es una marca, en general, de viejitos también. Y por eso Toyota está perdiendo el primer lugar global, en ventas globales para Volkswagen, que sí tiene coches de viejitos, pero no tantos. O sea, Toyota, la imagen de marca de Volkswagen es mucho más juvenil que la de Toyota. La de Toyota es de viejitos. Hay algunas marcas que así no son. Mercedes-Benz es una marca vista como de coches de viejitos. BMW ya no, a pesar de que las dos son caras, eso, BMW es vista más como jóvenes que Mercedes. Audi ya es vista como más de... juvenil, ¿no? No, como ya más, es bien. más ruca que BM y menos que Mercedes. Y Audi ha bajado su promedio de edad percibida con coches como el A1, como el R8. El R8 por imagen, el A1 por ser asequible lo suficiente, incluso para gente más joven, ¿no? Y, en fin, eso es mucho una cuestión de percepción. Tú, ¿qué tipo de coche cuando ves en la calle dices, mentalmente sin querer dices, va un viejito? Un Lincoln. Cualquier Lincoln. Pues sí, un Lincoln es para viejitos, yo no veo, pues aparte que valen un chorro de lana, ahí empezamos, porque vea cuánto cuestan los precios, y dices, sí. Pues cabrón, sí. Vale, no son baratos. Y pero ahí todos los premios estarían en esa, y no necesariamente sí, tú pero los fuiste Lincoln, específicamente a Lincoln. Los Lincoln son lanchones, son... Ya no. Pero te queda el chip, pues es Lincoln. Cadillac, ¿no? Sí, por supuesto, Cadillac también, ¿no?
Aunque ahorita que sacaron el Sí, nuevo, está más juvenil, sí. pero no, como Pero que... a la mí no me imagen convence, es sí. viejito, ¿no? Sí. Pues la que no te gusta, la Escalade, Sí, la Escalade, sí. muy grande también es la anchona. Me parece bonita y todo, y se maneja bien, nomás no comprendo que sea tan mal diseñada por adentro, que no te dé espacio, ¿no? Un monstruo que no te da espacio. Tú no vas a ver a un chavo de 25 manejando una de esas cosas. No, si no escribe rap para vivir, no lo voy a ver. No, pero traería chofer. O sea, si hay un chavo de esa edad para comprarse ese carro, regularmente trae quien le maneje. Puede ser. No lo veo yo ahí manejando, pues este cuate, ¿qué? ¿O es el chofer él? No, mira, y curiosamente también las marcas que son vistas como juveniles deportivos son marcas de viejito, Porsche, Ferrari, todos es difícilmente, a menos que seas hijo de sindicalista, tienes lana para comprar un Porsche. O sea, no lo tienes. Pero son marcas de viejito. Perdón, no un Porsche, un Ferrari. De viejito rico, cara. Sí, bueno, no. Hay de viejitos a viejitos y hay de jóvenes a jóvenes. Oye, un viejito pobre, ¿qué se tendría que comprar? Así como yo. Bueno, yo soy chavorruco, pero voy a hacerme viejito. Un Cadillac viejito. Usadito, ¿no? No, un Camry. El Camry me parece así la definición del sedán de viejito. O sea, dices, mira, es seguro, es cómodo, es amplio, no se descompone nunca, las cucarachas duran menos que los Camry. Ese es el coche de viejitos. ¿A qué coche recomiendo a mi vecino de 75? Cómprese un Camry, señor. Vas a ver usted feliz con él. Oye, entonces si alguien quiere comprar usados, que se vayan por un Camry, porque seguro lo trajo un viejito, ya sabes cómo son. Puede ser un Corolla también, si no llega, si no te llega para el despacito. Camry, sí, un Corolla, sí. Siempre lo tienen guardado. Oye, no sé si ya viste, por cierto, un comercial de un Golf, de autos usados, que está así como el vendedor diciendo a un amigo, mira, te voy a llevar para que veas un coche, es de una señora, nomás va al súper con él y eso, y el cuate está viendo el coche y está así haciendo señas por acá, ¿no? Bien. Y luego pasa imagen de la viejita echándose trompos con algo. Las viejitas así frenando, acelerando acá. O sea, hay de viejitos a viejitos. Sí, hay unos viejitos, muy ¿no? locos. Pero yo siento que es eso, ¿eh? O sea, digamos un viejito clase media, el coche que imagino para ellos es un Camry. Bueno. ¿Tú? Lincoln. Sí, Lincoln o ya te había platicado, pues los Chrysler, ¿no? El 300 o el 200, que ya lo van a sacar el 200 pobre. Sí, el 200 en teoría desaparece, pero bueno. Bueno, se nos fue el tiempo, Sergio. Un gusto. Igual. Nos vemos hasta Adiós. la próxima, amigos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click aquí.